Vamos a continuar, hermanos. Mi hermano Luis puede continuar con lo que estaba diciendo. Bueno, mi pastor, primeramente, gracias pues por esta oportunidad y a todos nosotros, ¿no? Los que estamos principalmente estudiando y yo creo, ¿no? Creo que nuestro Dios tiene un plan y un propósito para todos los que en Él creemos y los que queremos servir, ¿no? Servir, entonces... Amado pastor, yo de mi parte estoy hace un año liderando a unos jóvenes que, o sea, unos jóvenes tal vez son de nacimiento cristianos, de una familia cristiana, pero se han apartado y están tomando, viven así unión libre. Hemos salido con un cuñado, hemos hablado en medio de la pandemia animarle pues a nuestra familia en principal, a nuestros jóvenes, como tenemos hermanos, sobrinos, y a base de eso se han asomado más de jovencitos y entonces estamos animándole, mi hermano. Entonces yo de mi parte he cogido más de, o sea, más ganas de trabajar junto con ellos porque ellos son los futuros líderes de la iglesia, así como Josué, ¿no? Y entonces, eso es mi hermano pastor, estamos trabajando en esa área y muchas gracias pues por este tiempo, hermano. Espero que acojamos lo que mucho nos puede aportar usted también y gracias, pastor. ¿Ya? Entonces, usted ya respondió una de las preguntas que iba a hacer. Le iba a preguntar, ¿cuántos rebeldes tiene en su grupo? Pero usted ya dice que por ahí hay algunos rebeldes que incluso hasta ya están actuando y viviendo como mundanos. Y yo podría preguntar aquí a los dos hermanos, perdone que les tome como ejemplo, ¿no? Pero lo mismo que le pregunté a la hermana Emma, ¿qué puedo hacer yo para cambiar a la gente? Está bajo mi responsabilidad. ¿Cómo puedo cambiarlos? Bueno, Yo pienso, hermano, yo pienso que, o sea, la humanidad o una persona se puede cambiar por medio de la palabra. Por medio de la palabra, siguiendo los pasos de Jesús, que Jesucristo vino a enseñar las buenas nuevas de salvación. Entonces, solamente pienso y creo de mi parte, mi hermano, que la palabra cambia vidas. Jesucristo en su palabra cambia vidas. Entonces, yo pienso eso, mi hermano. No sé si estoy en lo correcto. Sí, en parte del cambio es por medio de eso. Mi hermano Henry iba a decir algo más. sí, bueno, de mi parte, la palabra es lo fundamental para el cambio de la vida, pero yo creo que nosotros para cambiar en sí la congregación es primero el cambio en nosotros, personalmente. ¿Ya? Porque en sí los hermanos, como usted dijo hace un momento, ellos y los jóvenes, no tanto como los jóvenes y las personas adultas, van a estar viendo nosotros cómo estamos actuando, qué cambio hemos dado o qué estamos haciendo. Porque en sí los hermanos, yo me he dado cuenta, como digo, voy a bastante tiempo en la iglesia y ellos ven cómo uno actúa. Porque uno, yo digo, para poner a alguien a cargo de algo, siempre ven el testimonio. Entonces yo creo que primero es nosotros. Primero tenemos que demostrar el cambio es nosotros. Y automáticamente yo, como siempre he dicho, yo acá tal vez en mi comunidad no he predicado a todos, pero con la actitud o con mi forma de ser, con mi testimonio, he ganado muchas personas y mucho respeto. Entonces yo creo que lo fundamental es nuestras vidas, primeramente. Y de ahí, porque nuestras vidas va a cambiar, es bajo la palabra. Entonces va de la mano.
Entonces yo creo que tanto la palabra como el testimonio es lo principal, mi pastor. ¿Ya? Ustedes han dicho algo no importante. Primero la palabra y luego el testimonio. ¿Cuán importante es eso? Recuerden que Jesucristo hizo eso. En lo que les estoy señalando ahí en la pantalla, el punto E, la cruz. La cruz prácticamente es visto, la gran mayoría lo ve como lo duro, lo difícil. Pero todo eso, lo duro, lo difícil, lo hizo Jesucristo por amor. Por amor se sacrificó. Por abnegación propia, Él llegó a la cruz. Prácticamente nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que llegar a ese punto de abnegarse cada uno para poder servir al pueblo y poder llegar a tener, en este caso, el testimonio de Cristo y llegar a tener, en este caso, el ejemplo de Cristo para cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, tenga en cuenta eso. Sea el ejemplo. Busque ser un buen testimonio. El cambio debe empezar, como les dije hace un momento, por mí. Si yo no cambio, no puedo exigir cambio a nadie. El apóstol Pablo dijo, ustedes o a todos les pido que me imiten a mí, porque yo imito a Cristo. Eso es el punto y por ahí vamos a mirar los cambios en la iglesia. Tener paciencia, orar, buscar a Dios, no desmayar, seguir adelante, esforzarse, ser valiente, luchar. Aunque el pueblo llegue a irse, todo el pueblo, un rato van a volver. Un rato va a, en este caso, el pueblo a mirar de que nosotros seguimos el ejemplo de Cristo y servimos a Cristo y la iglesia es de Cristo, el pueblo es de Cristo. Entonces, él ganó y él compró con su sangre todo, a todo el pueblo y por eso es que nuestra responsabilidad simplemente será servirle. Servirle todos los días y sin mirar atrás, como dicen algunos. ¿Sí? Eso es importante. Mis amados hermanos, que Dios bendiga estos ministerios, los cuales ha puesto Dios en nuestras manos. En este caso, somos los responsables. Somos llamados a ser los administradores. ¿Sí? Que Dios nos bendiga y sigamos adelante, hermanos. Vayamos a mirar lo que dice la página 23. La página 23 nos tiene otros ejemplos y otras enseñanzas en cuanto a lo que es la ética. Al final de la página 22, ahí está: el reino de Dios significa el reinado recto de Dios soberano. En la página o al inicio de la página 23 está el punto A. Y eso quisiera que le pongamos atención, leamos un poquito acerca de el punto A, el B y el C. Alguien que me ayude leyendo esto, por favor. Voy a leer. Por favor. Literal A. Es un reino espiritual. Juan 18:36. No visible, no material ni local. El ánimo y el poder moral para practicar la ética cristiana no son de este mundo, sino de Dios reinado en nuestras vidas. Literal B. Es un reino interno en el corazón del hombre. Juan 14:15-26. La presencia del Espíritu Santo ejerciendo el reino de Dios en la vida del creyente en Jesús posibilita el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Literal C. Es un reino presente y futuro,
Compare Lucas 17:21 y Mateo 25:34. El reinado de Dios en la vida del creyente en Jesús es posible ahora, pero habrá la consumación del reino de Dios en su plenitud a la segunda venida del Cristo. La ética que Jesús enseñaba es para hoy día, para el reino de Dios es una realidad actual. Bueno, al último dice, porque el reino en este caso de Dios, es una realidad actual. Tenemos que tener esa mentalidad de Jesucristo, ¿no? Él no hablaba de un reino futuro. Él hablaba de un reino actual. El reino espiritual que Jesucristo vino a sembrar aquí en este mundo es desde el momento o desde el día en que Él vino a esta tierra, a este mundo. En este caso, dándonos a conocer. Sin embargo, podemos decir que el reino de Dios es desde el Génesis, no solo desde Mateo, es desde el Génesis. Porque desde el Génesis, Dios ha tratado a la humanidad como a su pueblo, como a sus hijos, como a parte de su reino. Un poco más claro, Jesucristo vino a enseñar lo que es la vida del reino, en este caso, el carácter, la personalidad, en este caso, la forma de vida que hay en el reino, las costumbres, la cultura del reino. Todo eso vino Jesucristo a enseñarnos. Y no solo para que lo vivamos de una manera superficial. Como dice aquí en el punto B, el reino interno en el corazón del hombre. En este caso, no solo es interno, sino también es externo. El reino interno, el que nos ayuda a vivir en lo interno, es el Espíritu Santo. Pero la vida del creyente debe ser demostrada en todos los aspectos, tanto en lo interno como en lo superficial o en lo externo. ¿Sí? Es importante que todos nosotros le pongamos atención a eso. Este reino empezó justo cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo, seguir a Cristo. Cambiamos de reino. Justo cuando usted decidió seguir a Cristo o le dijo a Cristo, bueno, yo te acepto, o yo creo en ti, yo quiero seguir. Justo ahí empezó a vivir la vida del reino de los cielos. Amado hermano y hermana, si usted empezó ahí, y yo y todos empezamos ahí, es porque decidimos cambiar nuestra vida. Sé que va a ser difícil, sé que va a ser duro, pero tenemos que continuar. Tenemos que cambiar. No podemos decir, bueno, tal vez los que no están en un puesto dirán, bueno, eso es para los pastores, o eso es para los ancianos, eso es para los diáconos, eso es para la directiva, eso es para, de pronto, los líderes de algún ministerio. No, eso es para todos. No hay nadie que pueda decir, no, eso no es para mí. Estamos hablando del creyente. Y el creyente es aquel que decidió seguir a Cristo. Entonces, como dice aquí en Mateo 25:34, el reinado de Dios en la vida del creyente en Jesús es posible ahora. Ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar? ¿Es posible? ¿Qué dicen hermanos, hermanas? ¿Es posible? ¿Cuál era la pregunta, pastor? No le escuché bien, se entrecortó. Les decía que el llamado al cambio es para todos los creyentes. Pero ¿es posible cambiar? ¿Es posible
llegar a la estatura de Cristo. Sí, sí es Sí posible. es posible, pastor. Los hermanos que dijeron sí es posible, ¿en qué han estado fallando hasta ahora? ¿En qué hemos estado fallando hasta ahora? ¿En qué hemos sido antiéticos? De A pronto, veces como seres humanos, hermano pastor, fallamos, ¿no? En todo momento. No hemos ido conociendo, ahora aprendiendo, no hemos sido éticos, ¿no? Íntegros ante la presencia de Dios. Como seres humanos fallamos, pero yo pienso que podemos cambiar, hermanos, y cambiar por medio de la palabra, porque la palabra nos enseña y nos exhorta también, y entonces hay que tratar cada día, superar y ya lo pasado se quedó atrás y ver siempre para adelante con la ayuda de nuestro Dios y con la guía del Espíritu Santo, hermano. ¿ya? Eso es importante, ¿no? Que nosotros estemos, primero, el primer punto o el primer paso para vencer y para poder cambiar es querer. Querer. Si usted quiere, puede hacer. Puede cambiar. Pero si no quiere, no va a poder hacer. No va a poder cambiar. Tenemos que buscar la forma y pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos ayude a llegar a este punto de cambiar. ¿Sí? El reinado de Jesús es lo que Él quiso que aprendamos y que enseñemos a los demás y que sigamos sus enseñanzas. Seguir las enseñanzas a veces parece imposible, a veces parece duro, a veces parece difícil, pero no es así, no es tan difícil ni es imposible. Las enseñanzas de la ética de Cristo son de pronto lo que más le interesa a Él. En este caso, aquí estamos en la escuela, aquí estamos en el aprendizaje, porque ya la puesta en práctica y la vida que tenemos que hacer es cuando estemos con Él, estemos en el cielo. Ahí atendemos la perfección, podría decir así. ¿Sí? Las enseñanzas éticas de Jesús al final de la página 23, en el folleto, ahí dice, enseguida hay algunas enseñanzas éticas que Jesús ha dado a sus seguidores. Los versículos acompañantes son representativos en cuanto a lo que tratan con cada enseñanza. El seguidor de Jesús, el punto 6.1 dice, el seguidor de Jesús debe ser como Dios en sus actitudes y actos. Estas dos palabras parece que no fueran parte de la ética, las actitudes. ¿Será que la actitud es parte de la ética? ¿Será que yo con mi actitud puedo ser antiético? ¿Qué dicen mis amados hermanos? ¿Nosotros con nuestras actitudes podemos fallarle o faltarle a la ética cristiana? Claro, pastor. A veces nos equivocamos con nuestras actitudes, somos antiéticos en todo momento. En sí, en este momento también pienso que somos antiéticos, porque piensa de Jesús, claro, no tenemos que ser como Él. Entonces, yo creo que en este momento recibir las clases también lo estamos haciendo, porque, bueno, yo he aprendido y yo creo que por respeto tanto a usted o al que esté dando las clases, me han enseñado, ¿no? Que tenemos que mantener igual prendidas las cámaras y que, porque es lo que usted se da su tiempo, ¿no? Entonces nosotros no podemos ser antiéticos ante usted también, más que todo ante Dios. Entonces eso yo pienso que sí,
sí somos antiéticos. ¿Ya? Es tan importante eso, hablando de la ética en cuanto a el estudio, iniciando el estudio. Ahora yo podría decir, ¿y dónde está eso? Que la ley o la regla dice que yo debo, en este caso, como usted dijo, prender la cámara. ¿Por qué no puedo tener apagado la cámara? ¿Por qué sería falta de ética? ¿Por qué sería falta de respeto? Porque, bueno, de mi parte, porque en sí, o sea, se está manejando con esta nueva tecnología y por algo es clases en Zoom, porque tenemos que estar presentes en la cámara. Yo pienso de esa manera, más que todo es por el respeto también. Pienso yo, ¿Ya? o sea, mi criterio personal. Saben, no sé cómo lo han visto, pero alguien me dijo, o alguien dijo en una enseñanza de, en este caso de, hablando de respeto y hablando de ética en los estudios, él dijo, cuando uno se conecta o decide seguir una clase virtualmente, debe aprender a exponerse en cuanto a las fallas o lo que hagamos en la cámara o detrás de cámaras, lo que hagamos. En especial decía, es importante que todos tengamos cámara abierta. ¿Por qué? Porque dice cuando nosotros enseñamos y miramos al maestro, dice, mira las cámaras cerradas y apagadas, es como que está enseñando detrás de una pared y no sabe ni ve las reacciones o las acciones que tienen sus estudiantes. Y entonces, él sí decía, de verdad debemos aprender. Y él decía, yo aprendí eso. Y desde que yo aprendí eso, nunca más volví a tener apagada mi cámara. Aunque tenga que pedir permiso. Es como el estudio en una manera presencial, ¿no? Cuando usted quiere salir del aula o quiere de pronto hacer otra cosa saliendo del aula, ¿qué tiene que decir? Perdone un momentito, voy a salir o me da permiso, voy a salir. ¿Sí? Entonces, igual decía es en el aula virtual. El aula virtual tiene que ser como la presencial, por lo menos en la cámara y también en cuanto a los micrófonos, decía, tiene que tener respeto en cuanto a tener prendido o tener apagado, pero eso es ya con el profesor y también por no interrumpir, ¿sí? Entonces, es bien cierto, mi hermano Henry, lo que usted dice. Y eso es para todos los hermanos, tenemos que ir aprendiendo. Si usted no escuchó que esto es de pronto antiético, tener apagadas las cámaras, ahora ya lo sabe. Ahora, cada vez que usted abra o entre a una clase, a una aula virtual, tiene que aprender a tener abierta la cámara. Y en todo caso, si usted va a apagar su cámara, de pronto pida permiso y diga, pastor, voy a cerrar la cámara un rato porque voy a salir o porque de pronto voy a hacer alguna cosa, bueno, que tenga, en este caso, razón, ¿sí? Eso es, hermanos, que Dios nos ayude. Sigamos adelante. Las clases siempre deben ser así. ¿Qué tal si yo solo hablara apagado las cámaras y nunca me mostrara? De pronto no me llegarían a conocer, no sabrían ni quién soy, ni dónde estoy. De pronto conocerían o escucharían mi voz, pero no sabrían ni cómo soy, al menos físicamente hablando, ¿no? De pronto tal vez no me conocerían mi apariencia total hasta cuando nos veamos presencialmente. Por esa razón yo había dicho en este caso al hermano que está al frente y está encargado del estudio, yo había dicho al hermano Pedro en este caso,
Por lo menos me gustaría que las clases sean virtuales, pero que por lo menos una vez nos acerquemos al seminario para poder saludarnos, poder abrazarnos, poder de pronto presentarnos tal y cual como somos, para poder, en este caso, apreciar mejor a los cristianos, a los que estamos al frente como maestros y estudiantes. Entonces, no se ha dado ese caso hasta ahora. Sí me gustaría que de pronto lo vayan pensando, a ver si la próxima clase la tenemos presencial. Pero yo sugerí eso, pero todo depende de cómo se pongan ustedes de acuerdo con, en este caso, el hermano director, que es el hermano Pedro Jackson. ¿Sí? Que Dios bendiga esto y nos vayamos acomodando y aprendiendo, ¿sí? Conociendo lo que es correcto, lo que es necesario hacer. Eso. Avancemos un poquito. Miremos, en este caso, las enseñanzas éticas de Jesús, como decía ahí, el punto 6.1, ya lo leímos, el punto 6.2 dice, Dios nos bendice según nuestro carácter y nuestras acciones. El motivo, el punto 3, el motivo de nuestras buenas obras es que los demás vean y alaben a nuestro Padre Celestial. Cuando hablamos de nuestras obras, no es lo que damos o lo que hacemos bien ante los demás, más que nada es ante Dios. El que juzga ética o correctamente es Dios. Dios es el único. De pronto yo puedo fallar y los demás pueden fallar en juzgarme. Los demás no pueden ver lo que hay en mi corazón, pero Dios sí ve. Dios juzga correctamente. Dios juzga tanto lo interno como lo externo. Y eso llama a la reflexión de que nuestra ética debe ser genuina y honesta delante de Dios. Más delante de Dios que de los hombres. Aunque la mayoría aquí en el mundo, la mayoría de los hombres más se preocupa de los hombres que de Dios. Porque yo puedo decir, hermanos, yo he hecho también esas cosas, de preocuparme más de Dios, perdón, de los hombres antes que de Dios. Porque a veces yo me preocupo más del que me dirán ustedes, o del que dirá el pueblo, del que dirá la gente. Casi no me importa mucho lo que dirá Dios. Y eso es incorrecto. Eso es lo que Dios quiere que cambiemos. De pronto, nosotros no le hemos puesto mucha atención a eso. Dios quiere que éticamente nos comportemos bien delante de Él primero y luego delante de los hombres. Mis amados hermanos, aquí en este punto yo quisiera que reflexionemos. ¿Será que nos hemos comportado bien delante de los hombres y mal delante de Dios? ¿Qué dicen, hermanos? Sí, pastor, así hemos estado. Mi hermano Raúl, ahora yo pregunto a usted, ¿a quién trata de quedarle bien? ¿A Dios o a los hombres? Ahora viendo o entendiendo esta sabiduría más que todo que está dando a cada uno de nosotros, más hemos dado la importancia a los hombres y en verdad a Dios, que es nuestro Dios que hace a cada uno de nosotros, no hemos dado esa importancia, no damos tiempo, no damos nada de actitud en mi vida que hemos visto, no hemos hecho, pastor. ¿Ya?
Lo que hemos conocido y lo que hemos aprendido hay que ponerlo por obra y hay que ponerlo en práctica. Todos los días. No se olvide de eso. Si no lo pone por obra y no lo pone en práctica, es como que como dice un dicho, ¿no? Hemos arado en el mar. No tenemos nada, no hemos Pastor, hay aprendido nada. una pregunta, gracias por las ideas. O sea, ese versículo de seguir poniendo práctica, ¿en qué versículo más o menos? No sé por qué será, bueno, a mí me gusta, o sea, que ir con la Biblia también, un ejemplo. O sea, que ahorita poner en práctica, creo que habla en Pablo, y o sea, Pablo, ¿a quién le habló más o menos? Yo quisiera que me ayude explicando eso más. Bueno, en el libro de Santiago habla claramente, ¿no? En el libro de Santiago el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser hacedores y no solo oidores, ¿sí? Eso es poner en práctica, ser hacedores y no solo oidores. Aquí en este versículo, en este punto de aquí del material que estamos mirando, en este punto 6.2, cuando habla de nuestro carácter y nuestras acciones, está hablando en Mateo 5.1 al 12 o Lucas 6.20 al 23. Ahí también habla de que nosotros debemos ser hacedores, no solo oidores. Debemos poner en práctica eso. Cada uno de nosotros debe poner en práctica. Casi toda la palabra nos llama y nos exhorta a que seamos practicantes, no solo oidores, sino practicantes. Cuando habla de que de que amemos al prójimo, no es solo teoría. Amar al prójimo debe ser práctico, debe ser algo vivencial. No está bien que nosotros hablemos y gritemos a los cuatro vientos de que yo amo al prójimo. Y como dice Jesucristo, no solo amarás al prójimo, sino amarás a tu enemigo. Ahora podría preguntar, ¿será que todavía tenemos enemigos o no tenemos enemigos? Enemigos, sí, como dice, hasta, bueno, si hemos recibido a Cristo hasta el día de Dios que va a llevar a su lado el Espíritu, hasta ese día tenemos la pelea contra el Espíritu y el cuerpo. ¿Ya? Ahora, si tenemos enemigos, ¿estamos poniendo en práctica o estamos practicando la palabra? Pensando en eso, o sea que hemos escuchado, como dice el libro de Santiago, hemos escuchado, pero no hemos llegado a una práctica, no hemos, no hemos cumplido ese deber. Y ahora que estoy dando cuenta que delante de Dios, en verdad, a veces dando cuenta ahorita, chuta, no sé, me nace una idea estar así sentado en palabra y más tiempo que nuestro trabajo, nuestro qué hacer en la vida. Eso yo he pensado, pero siga utilizando con el Espíritu de Dios a todo ser humano. Ojalá, como dicen palabras de Dios, ojalá lleguemos a madurar a plenitud de Dios, a Cristo Jesús, de lo que vivimos. ¿Ya? Va a ser importante o va a ser bonito cuando nosotros aprendamos a poner en práctica, ¿sí? Vamos a un poquito más adelante a la página 25 a aprender algunos principios éticos de Jesús. Y creo que con eso podríamos terminar las clases de este día y al final les voy a decir las tareas que hay que hacer para la siguiente semana. Vamos a ver lo que dice la página 25 en el punto número 7. Les pongo en la pantalla.
Ahí en la página 25. El punto número 7. Cuando la 7.1. palabra, cuando el folleto, mejor dicho, nos llama a que miremos los principios éticos de Jesús. ¿Cuáles son los principios éticos? En este caso, hermano José o hermano José, ¿puede leer, por favor? Disculpe, hermano, no sé si me perdió la cámara. Como ya le mencioné hace un rato, yo no puedo manejar esto mucho, entonces mi hermanito no sé qué pasó. Ya, mi hermano, no se preocupe. Hermano Luis, ¿puede ayudarme con la lectura? Amén, mi hermano, quizás no aplaste mal el botón. Ahí lo que está señalado en celeste. Ya listo, mi hermano, gracias. Jesús dijo sus enseñanzas éticas en palabra que sus discípulos podían entender. Nosotros también podemos aplicar algunas de las enseñanzas éticas de Jesús directamente a situación hoy día, pero a veces no hay una enseñanza específica de Jesús que corresponde directamente a un actual problema ético. Por eso buscamos los principios éticos de Jesús que yacían detrás de su enseñanza. Las enseñanzas éticas de Jesús se basan en algunos principios éticos que Jesús mantuvo. Estos principios nos ayudarán a nosotros en determinar el camino ético en el tiempo actual. Los principales principios éticos de Jesús. Perdón, justo ahí en mi pantalla una cosa negra que no puedo distinguir esa parte, pastor. De Jesús son, eso es lo que dice. Hasta ahí, Ya, mi listo. hermano. Gracias, hermano. ¿Cuáles son las principales, en este caso, o los principales principios éticos? Y como dice aquí el punto número 1, les voy a leer, ¿no? Dice el principio del reino de Dios. En este caso, la autoridad es importante en uno de los principios. Otro de los principios, el amor para con Dios. Y otro de los principios, el amor para con el prójimo. El principio a la verdad, ser verdaderos. El principio de la responsabilidad es otro de los puntos importantes. Hablando de estos 5 principios, o en estos 5 principios se basa la vida del creyente. La vida del creyente debe, por lo menos, poner en práctica estos principios básicos. Perdón, ya que hay otros principios más, pero para nosotros es importante estos principios. Cuando habla de el reino de Dios, es la autoridad o el patrono o el patrón de nuestra ética. Cuando habla del amor a Dios, el amor al prójimo, el principio de la verdad y el principio de la responsabilidad, es lo que nos va a llevar a una buena vida cristiana y ética. Mis amados hermanos, yo sé que esto no es fácil, pero tampoco es imposible. No es, podemos decir, complicado ni es difícil si lo queremos hacer. Debemos, en este caso, poner la ética en práctica. La ética de Cristo es para todos los creyentes. No hay nadie quien pueda decir, a mí no me conviene.